hora antes, Euseniel recibió una carta de Nous, donde le decía que por trabajo fue enviado al medio del campo, así que por un tiempo no podría ser su pareja social. Euseniel había estado trabajando horas extras en el laboratorio porque hubo un bloqueo en su investigación. Como tenía que asistir a un evento, pensó en buscar a Etil, pero él tampoco estaba disponible, ya que había cancelado sus entrenamientos. Además, lo correcto es que él vaya con su amiga Aurín. Todo esto parecía bastante extraño. Entonces pensó que podía ser Tess, pero tampoco quería pensar que estaba completamente loco, solo por celos. Además, es un hecho que no importa a quién elija, ya todos la vieron bailar con el emperador, entonces nadie querría acompañarla. Ha pasado un largo tiempo desde que decidió alejarse de cualquier cosa que la encadenara a ese lugar. Después del último encuentro con Tess, comenzó a sentirse más impaciente. No le importaba ir sola al evento, pero eso podría dañar a su familia. Entonces decidió seguir trabajando en ese mundo si eso le permitía algún día marcharse sin seguir involucrándose con nadie más. Ha vivido de esa forma hasta ahora, así que debía continuar así. Pero ese día iría a la academia, porque había un problema con la investigación, y le pediría ayuda a un profesor. Euseniel debía ser indiferente con los demás como lo ha hecho hasta ahora. Si hubiera sido así, su día habría sido como cualquier otro, pero ahora su indiferencia estaba temblando. Le exigió a la enana que le dijera qué le hacía a su hermana. La enana dijo que Dael había cometido un error ante ella, que era una superior como estudiante. ¡Ay, ajá! Dael a duras penas lo aceptó y quería irse a casa de inmediato, pero Euseniel podía notar cómo estaba temblando. Ese día fue el destino el que hizo que Euseniel pasara por ese lugar, si no nunca se hubiera enterado de lo que tenía que vivir su hermana. Euseniel la calmó y le envió primero el carruaje para irse, porque ella todavía tenía algo que hacer. Cuando Dael se fue, la actitud de Euseniel cambió totalmente. Por la reacción de Dael, se daba cuenta que no era la primera vez que eso sucedía. Y mientras la enana se justificaba, Euseniel le dio un muy merecido golpe. Le advertía que piense mejor las cosas antes de hablar porque aún se estaba conteniendo. Lily Shane parecía estúpida, así que tendría que sobrevivir a su prueba. Euseniel le confesó que está viva gracias a su solicitud. Euseniel está muy enojada, y solo porque sea la hermana de Aurín no va a hacerle más daño. Como es una semielfa, no va a usar la fuerza en una humana, pero quiere saber qué es lo que Dael hizo para que la enana la trate mal. Entonces, las amigas de la enana le contaron que Dael no la saludó primero, ya que como es la hija de un marqués, debía hacerlo. Esto enfurece a Euseniel. Ella es la hija de un marqués, siendo que Dael es la hija de un duque, mientras la toma del cuello le dice que es irremediable. Pero la enana le grita que se lo dirá a su padre y él la matará, ya que es la futura emperatriz. Vaya, creía que eras más estúpido. Euseniel ahora ve que su padre la crió haciéndole creer eso, vertiendo amor en ella de esa manera. Por eso fue a suplicarle por su vida. Euseniel le confiesa que su orgulloso padre se arrodilló ante ella para rogarle que hable con el emperador. Entonces, personalmente, ella le pidió a Tess que no le cortara la cabeza a la estúpida Lily Shane. Así que está viva gracias a Euseniel. Antes le molestaba a Euseniel, pero ella no será la emperatriz. Desde pequeña el emperador siempre quiso solo a Euseniel, así que en definitiva su vida depende de ella. Entonces le pide que se disculpe con Dael si no quiere ver su cuello roto. Por otro lado, Dael estaba muy preocupada porque su hermana no llegaba. Creía que le había pasado algo, pero cuando Euseniel llegó, corrió a abrazarla.
Euseniel le pidió que se vaya primero a casa, porque ella tenía algo que hacer, pero la expresión de Dael se vuelve sombría, al pensar que Euseniel otra vez se quedará hasta tarde en el laboratorio. Euseniel no entendía por qué ponía esa expresión, pero de repente se dio cuenta que su hermana siempre está esperándola. Su madre elfa no entiende bien las reglas del mundo humano. Su padre está ocupado todo el día trabajando y regresa muy tarde. Entonces Dael queda sola, y solo le queda a Euseniel a quien poder recurrir. Pero Euseniel le promete que ahora pasará más tiempo con ella. Ahora entiende que aunque se vaya de ese mundo, primero debe darle fuerza a Dael. Después de mandar a Dael a casa, va a ver a Tess. Obviamente él está encantado de la vida de verla. Él acababa de terminar una reunión con los nobles, así que podían hablar donde ella quisiera. Euseniel había ido para pedirle un favor. Aunque todavía había nobles escuchando, se lo preguntó igual. Si podía ser su acompañante en la reunión del duque Lancia, para que Dael se establezca en el mundo social lo más rápido posible, Euseniel necesitaba la influencia de Tess. Así que pidiéndole perdón, quería que la dejara usarlo solo esta vez. ¡Válgame Dios! Cuando Euseniel vio a las chicas que simpatizaban con el acoso de Dael, se preguntó algo. Lily Shane se volvió arrogante por la idea de ser la próxima emperatriz. Entonces, ¿cómo pueden acosar así las mujeres a la hija de un duque? Y pronto se dio cuenta que para menores que aún no han experimentado la sociedad, existe una jerarquía diferente a la de los adultos. Desde pequeños, los nobles animan a los niños a ir a reuniones para ayudarlos a establecer su posición de forma natural y construir conexiones. La familia de Euseniel ha estado exiliada, entonces está obligada a ser vulnerable ante estas cosas. Euseniel necesita la fuerza de Tess. Como aún había nobles escuchando, Euseniel tomó a Tess de la mano y se lo llevó como cuando eran niños. Ya en un lugar apartado, Euseniel seguía sosteniendo su mano, pero debía soltarlo antes de que Tess lo malinterprete. Pero ya era demasiado tarde. Tess antes le había dicho que se aprovechara de él, así que le parecía perfecto que lo haga. Aunque Euseniel no quería pedirle nada raro, a Tess no le importaba, solo quería que lo repita, que repita su pedido. Euseniel, un poco enojada, lo tuvo que hacer, y eso dejó satisfecho a Tess. Estaba obsesionado con esas palabras, porque lo hacían sentir como si un sueño se hubiera hecho realidad. De repente, Tess recuerda que ella odia ser el centro de atención, y con el emperador como acompañante sería difícil no serlo. Pero ella se lo pedía justamente por eso. Tenía trabajo que hacer con su hermana. Le contó a Tess sobre el incidente, aunque le preocupaba que se enoje, pero para sorpresa de todos, él estaba bastante tranquilo. Tess tuvo una reacción extraña ante el hecho de que Euseniel estaba enojada por Dael. Afortunadamente, Tess lo había entendido. Las intenciones de Euseniel eran que como Dael estuvo aislada de los círculos sociales, quería demostrar que tenía una hermana que era cercana al emperador para que no la menosprecien. Euseniel se disculpaba por usarlo de esa manera, pero Tess ahora estaba feliz de haberse convertido en emperador. De repente la tomó en brazos y le dijo que con gusto él se arrodillaría ante ella. Incluso podía usarlo más si eso quería. Los ojos de Tess, como una noche negra, hipnotizaban a Euseniel. Por alguna razón no podía quitarle los ojos de encima. Era mucho más oscuro y duro que antes. Al ver la seriedad de su mirada, sentía que era una confesión de amor sincero. Por alguna razón a Euseniel no se le ocurrió nada y solo lo tomó para besarlo. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. En su vida anterior, Euseniel no tuvo una relación amorosa. Su padre tuvo una aventura y abandonó a su esposa enferma.
Estaba tan abrumada por cuidar de su madre que no pudo concentrarse en otras cosas. Luego, un hombre la mató. Así que naturalmente desconfía de la gente, pero conocer gente nueva en ese mundo le enseñó que el amor verdadero existe. Euseniel llegó a pensar que ese sentimiento nunca iba a llegar. Ella no está acostumbrada a ese tipo de cosas. El beso impulsivo de Tess dejó a Euseniel sin saber qué hacer. Sabe que eso no debería de haber sucedido, pero los besos de Tess eran cada vez más intensos. Sentía que ya no aguantaba más, pero solo haría lo que ella le permitiera hacer. Euseniel estaba en una crisis existencial. Sabía que no debía hacerlo, pero quería que pasara de todo. Cuando miraba los ojos de Tess, el cuerpo de Euseniel empezaba a arder. Así que solo por esta vez se dejó llevar por sus impulsos. ¡Es hermosa! Más tarde, ya en su casa, le contó a su madre que sucedió un accidente, pero su madre se mantenía con una actitud neutral. Entonces le comentó lo que le pasó a Dael, siendo intimidada por sus compañeras. Después de tal revelación, la duquesa se siente culpable por no estar más atenta de Dael, y eso era porque siempre se veía brillante. Pero eso es porque siempre se centraron en Euseniel. Le han dado demasiado cariño a ella y dejaron a Dael en segundo plano. Euseniel siempre se culpó del exilio, siempre estuvo obsesionada con los libros que son su refugio, pero ya es una adulta y no quiere que se preocupen por ella. Aunque la verdadera razón por la que la duquesa se preocupa por Euseniel es por la profecía, aunque no puede decírselo. Solo promete que le prestará más atención a Dael. Euseniel le comenta brevemente que tiene una pequeña solución para algunos de los problemas de Dael. Afortunadamente, su madre no pidió detalles, pero le dice que ella siempre será lo que más les importa. Esa era la primera vez que su madre mostraba su favoritismo tan abiertamente. Afortunadamente, el tiempo pasó rápido y el día de la reunión del duque llegó. Al salir, estaba Tess para recibirlas. El encuentro fue pomposo. Euseniel sabía que Tess se había preparado para ella. Dael no entendía bien lo que sucedía. Tess intentó decirle la verdad, pero Euseniel tosió a tiempo. Se sonrojó al recordar su momento juntos bajo las escaleras. Entonces le recordó a su hermana que hiciera algo importante. Dael se presentó al emperador. Dael fue muy espontánea, pero también comprendió que el emperador y su hermana eran muy cercanos, y resultó que de eso era de lo único que se hablaba en la academia. El emperador le confirmó que lo que dijo Shane era cierto. Luego Tess le preparó un regalo a Dael. Un caballero muy apuesto se acercó a ella. Él sería quien la acompañaría hoy. Necesito uno de esos. Euseniel estaba sorprendida por el acto del emperador, pero Tess decía que podrían ser familia en el futuro y seguía bromeando, recordándole el beso. Pero Euseniel le pidió que no hablara de ello, pues ya habían acordado que lo iban a olvidar. Ese día, Euseniel, después de besar a Tess, dijo que prácticamente se había dejado llevar. No quería que pensara que ese era un pago por usarlo, pero sabía que Tess no desaprovecharía la oportunidad. Tess solo le pidió que pensara por qué se sentía atraída por él. Él podía esperarla todo el tiempo que sea necesario. Euseniel le recordó que había prometido esperarla y le agradeció por la ayuda de hoy. Hacía mucho tiempo que no veía tan contenta a su hermanita. Luego subieron al carruaje y más tarde llegaron al ducado Lancia. El lugar les parecía hermoso. Euseniel le recordó a Dael que debía mantener los buenos modales. Tess le pidió que no se preocupara tanto por su hermana, ya que habría un guardia personal a su lado.
Esta situación ya tenía bastante cansada a Euseniel, aunque aún no había llegado a la reunión. Mientras entraban, Tess ya estaba persuadiendo a Euseniel para que fuera a visitarlo y llevar a su hermana. Euseniel no quería, pero Dale le pidió que fueran, así que no tuvo más remedio que aceptar, pero con la condición de que su hermana se hiciera amiga de alguien hoy. Esperaba que al no ser una gran reunión, Dale no tuviera ningún problema, pero Dale estaba preocupada de que Lily Shane haya ido. Aunque con la cara como la tenía, ni con todo el maquillaje del mundo taparía el golpe. Tess, sonriendo de una forma extraña, decidió darle un consejo a Dale: cortar las malas hierbas. De lo contrario, no las eliminaría. Habría que arrancarlas de raíz. Euseniel se dio cuenta de que Tess tramaba algo, así que cuando entraron, Lily y su padre los esperaban. La enana, con la mejilla hinchada y roja, los saludó. Anteriormente, Euseniel esperaba una fiesta normal, pero no lo fue. Todas las miradas estaban puestas en ellos. Tess pidió a todos que levantaran la vista, ya que él estaba allí como acompañante, nada más. Euseniel también pudo ver que incluso había jefes de familias nobles allí. Tess dijo que no lo había planeado, simplemente había dicho que asistiría a esa reunión, y este fue el resultado. Mientras tanto, Dale empezó a conocer a diferentes personas. Euseniel la observaba con una gran sonrisa. Estaba feliz de que su hermana volviera a ser feliz. Hasta ahora todo había ido de maravilla, así que Tess la invitaba a jugar con él, ya que estaba aburrido. Pero Euseniel no estuvo de acuerdo y apartó a Tess. Tess solo veía cómo Euseniel observaba a su hermana y se ponía celoso. Euseniel se agarró la cabeza sin saber qué hacer ante tanta ternura y se dio cuenta de que le gustaba a Tess. Definitivamente era amor lo que ella sentía. El mundo está lleno de muchos milagros. Justo entonces llegó el marqués Shane con la enana odiosa. Todos a su alrededor observaban. Tess miró a la enana y mencionó que esa era la que siempre decía que sería emperatriz. El marqués empezó a disculparse con el emperador por el comportamiento de su hija con la hija del duque. Pero Tess recalcó que la persona que debía disculparse ni siquiera había saludado a Euseniel. Como la enana desconocía la etiqueta, dijo que él mismo podía darle algunas lecciones. El marqués de inmediato hizo que su hija se inclinara y pidiera perdón. En ese momento, Dale se acercó a su hermana y como Euseniel percibió su preocupación, se giró hacia Tess, admitiendo que ni ella ni Dale necesitaban las disculpas de Lily. Era el primer evento de Dale y no quería arruinarlo, pero esperaba que Lily se hubiera dado cuenta de su error y que no se autoproclamara futura emperatriz sin razones. Tess estaba totalmente de acuerdo con este punto. Iba a imponer una separación en la familia Shane por el pecado de criar mal a sus hijos. Mientras tanto, en la multitud, un apuesto hombre rubio observaba a Euseniel. Eso no lo vi venir. El incidente había terminado. Euseniel se alejó, pues una multitud se había reunido alrededor de Tess. Esperaba estar sola, pero incluso en un rincón remoto del jardín estaba el hombre rubio. Su apariencia era muy extraña para una reunión social, demasiado desalineada, pero el hombre también esperaba el final del evento. De repente Euseniel lo reconoció. Era el doctor Wuthering Blast. Él estaba sorprendido que supiera quién era. Fue gracias a su disertación que la magia se reconoció como ciencia y comenzó a estudiarse. Este científico era un héroe, así que lo atacó con preguntas. Le mostró sus cálculos creyendo que había un error,
ya que los resultados del lugar y el tiempo de la oleada de Maná no le cerraba. Sus cálculos eran precisos y estaban relacionados con los organismos vivos, causantes de tales tormentas. Se centraron en fórmulas después de la consulta. Euseniel comenzó a comprender lo que estaba sucediendo. El hombre estaba seguro de que ella era la indicada para continuar su trabajo. Después de todo, ella era inteligente, asertiva y trabajadora, y su enfoque convencional cautivó su imaginación. Euseniel no entendía cómo sabía su nombre. Luego se presentaron oficialmente. El doctor no entendía cómo ella lo había reconocido. Entonces Euseniel admitió haber visto su foto. Al final resultó que Blast era pariente del duque Lancia, pero le pidió que no se lo contara a nadie. Euseniel le pidió verlo en el café, ya que quería continuar la conversación. Blast reflexionó sobre la propuesta y accedió a verla. Más tarde, terminada la reunión, Tess y Euseniel iban en el carruaje a casa, en completo silencio. Euseniel comprendió que algo andaba mal, porque estaba muy pensativo. Se mantuvo alejado. Supuso que Tess estaba enfadado con ella por algo, pero él no podía enojarse con ella, porque Euseniel era todo para él, su mayor tesoro. Dijo cosas tan dulces que Euseniel supo que mirarlo la había paralizado y que su cuerpo se había llenado de deseo. Mientras tanto, Tess admitió que estaba muy asustado. Temía que a ella le gustara más el cabello rubio y que luego lo dejara. Euseniel no entendía cómo Tess podía amarla tanto y arriesgar todo por ella. Pero eso era porque Euseniel era su mundo, todo para él. Con esas palabras, Euseniel lo besó. Necesito uno de esos. Después de un par de besos, él tomó la iniciativa. Con cada minuto que pasaba, a Tess le costaba cada vez más contenerse. Euseniel rompió el beso, pero Tess le rogó que no lo apartara. Euseniel lo apartó porque la estaba asfixiando. Era solo un segundo beso, pero era demasiado intenso. Tess estaba feliz, ya que Euseniel no sabía besar. Dijo que ella siempre le había parecido una persona perfecta, pero ahora estaba muy desalineada, así que le pidió que fuera así solo con él. Euseniel le pidió a Tess que se secara las lágrimas porque todo estaba bien. Euseniel no entendía la naturaleza de su comportamiento ni lo que era el amor, pero no podía separarse de sus labios que ahora se sentían mucho más dulces. Ay, ¿no es tierno? Tiempo después, Euseniel pensaba en que temía corresponder a los sentimientos de Tess. Además, no sabía cómo hacerlo, porque en realidad amaba a Tess. Estaba tan ida en sus pensamientos que no prestó atención a Aurín, que había ido a compartir la noticia de que se había convertido en el jefe de la familia Shane. Esto fue gracias a Euseniel. Cuando su padre escuchó que no aceptaría una disculpa de Lily, se asustó mucho. Comprendió que esta vez su amada hija menor podría perder la cabeza. Tras una negociación con el emperador, dejó su puesto. Tess le ofreció el puesto a Aurín, quien tampoco tenía otra opción: convertirse en el jefe de la familia o perder todos sus privilegios. Para Euseniel, básicamente la existencia de Nous era inexistente, pero seguramente Nous no le agradaba al emperador porque es amigo de Euseniel. Pero la ansiedad de Aurín era por Etil. Ella lo amaba, pero como se había convertido en la cabeza de familia, entonces era probable que no estuvieran juntos. Después de todo, su futuro esposo tendría que unirse a su familia y renunciar a su apellido. Además, Aurín no estaba segura de la reciprocidad de sus sentimientos y no sabía si sería capaz de renunciar a su título por ella. Por lo tanto, iba a buscar a otra pareja. Ella no creía en el amor. Euseniel le preguntó a su amiga si sabía por qué su padre amaba tanto a Lily.
La respuesta fue simple. Era la hija de su amante. El padre de Aurine intentó ocultarlo, pero fracasó. Debido a esto, Aurine dejó de creer en el amor. Euseniel comprendía perfectamente a su amiga, ya que ella huyó del amor por la misma razón, solo que ahora Euseniel se había enamorado de Tess. Por la noche, Euseniel seguía teniendo sus sueños extraños, pero en ese momento escuchó la voz de Tess. Euseniel despertó y vio a Tess en su cama. Él la abrazó y sintió lástima por ella. Ella no entendía cómo había aparecido allí, pero Tess sonrió, diciendo que él siempre estaba con ella. Se abrazaron y Euseniel le preguntó si de verdad la amaba. La respuesta fue afirmativa, pero de repente cambió drásticamente diciendo que ella lo estaba engañando y que iba a dejarlo. Tess afirmó que ella no prestó atención a sus sentimientos, solo piensa en cómo regresar a su mundo. Entonces apareció su alter ego, que dijo que se estaba mintiendo a sí misma. Después de todo, iba a irse tan pronto como se abrieran las puertas entre los mundos. El alter ego dijo que Euseniel era una cobarde, y luego todo desapareció. Afortunadamente despertó de esa pesadilla. Euseniel estaba cansada. Quería que estas pesadillas terminen. Más tarde, fue a ver al doctor Blast. Se disculpó por su tardanza, pero le había sido difícil escabullirse. El hombre no esperó mucho y siempre podría entretenerse con un libro. El científico admitió que quería reunirse con ella y continuar la conversación. Para sorpresa de Euseniel, hoy él se veía muy elegante. Entonces decidió empezar la conversación. Comenzaron a discutir diferentes fórmulas y teorías. Blast no entendía por qué Euseniel estaba tan obsesionada con este estudio. Para él era su trabajo, así que era normal, pero notó que ella no parecía feliz. Euseniel respondió que le parecía interesante la idea de viajar entre mundos, por lo que comenzó a estudiar las explosiones de maná, ya que podían abrir portales entre mundos. Entonces comenzó a perder la paciencia. Blast recordó de repente que una vez había oído hablar algo así. Quería calcular dónde estaría la oleada de maná para poder encontrar la tormenta mágica. Euseniel copió materiales secretos de la Biblioteca Imperial. Estos materiales asombraron al científico. Blast estaba seguro de que tales viajes eran posibles, pero nadie los había hecho aún. Blast no entendía qué buscaba Euseniel, pero esperaba que lo encontrara. Euseniel también lo esperaba, aunque justo en ese momento se encontraba pensando en Tess. Euseniel, recordando su vida pasada, escuchó la conversación de alguien a quien la llamaba su exnovio, con quien rompió recientemente solo por aburrimiento. Al parecer no necesitaba una razón para romper. Euseniel pensó que odiaba a las personas irresponsables, porque vio personalmente cómo sufren las personas que quedaban atrás, y no podía permitir que Tess pasara por emociones tan dolorosas. Entonces, si realmente quiere regresar a su mundo, debía terminar su relación con Tess. Para él y para ella, pensó que había encontrado el camino correcto, pero había ido al palacio llevando a Dael con ella. Tess preparó muchos juguetes y muñecas de colores para la niña. Además, podía llevárselo todo, porque era la hermana de Euseniel. Pero, en ese momento, Tess notó la extraña reacción de Euseniel y sintió la tensión. Esta visita fue una completa sorpresa, pero Euseniel tuvo la culpa de no haber escuchado lo que su hermana le decía en el carruaje. En ese momento, Tess sugirió que dieran un paseo, pero Euseniel se negó, alegando que necesitaba vigilar a su hermana. Tess insistió en que Dael se quedaría jugando con las sirvientas. Tras pensarlo un momento, sugirió ir a dar un paseo. Tess estaba seguro de que ella tenía algo que decirle, y así caminaron por el jardín en completo silencio.
Comprendió que debía poner fin a aquello, pero no podía. Tess no soportó el silencio y la abrazó. En ese momento Euseniel se dio cuenta que no tenía ni idea qué hacer. Estaba tan indefenso que no estaba segura de tener el valor para apartarlo. Euseniel comprendió que había encontrado la manera de volver a casa, así que se armó de valor y lo apartó. Fue una decisión dolorosa, pero iba a marcar la diferencia. Tess pensó que había hecho algo mal, pero el problema era mucho más profundo. No podía decirle la verdad sobre quién era ni de dónde venía, y no podía mirarlo ahora. No podía mirarlo mientras lloraba de dolor. Empezó a llover. Euseniel, atormentada por un sentimiento de culpa ante su madre y ante Tess, se alejó. Tess la miró y le pidió que no se fuera. Euseniel no podía correr ningún riesgo, y ella no podía detenerse a mitad de camino. Así que mintió diciendo que ya no lo quería, pero él aún la amaba. Estas palabras la hicieron llorar aún más. Tess no pudo soportarlo más y la abrazó. No quería complicarlo todo aún más. Mientras tanto, Blunt estaba investigando y encontró la respuesta a la pregunta de Euseniel. La próxima tormenta mágica se abriría en Guanazán. Por otro lado, Tess besaba a Euseniel bajo la lluvia, prácticamente rogando que no deje que ese amor termine.